Buenos días, hermanos. Buenos días a todos, a los del Zoom también. Hoy vamos a ver la última profecía sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Habíamos visto el exilio babilónico y ahora hoy vamos a ver el capítulo 11 de Isaías, versículos 11 y 12. Que para ponernos un poco en contexto, este capítulo 11 completo, Isaías nos describe el reinado del Mesías, cuyo es descendiente de Isaí. Isaí, como sabemos, era el padre de David. Después de hablar del carácter justo del Mesías, que es de lo que habla, ¿no?, todo este capítulo, hasta el versículo 10, del 1 al 10, en este capítulo, y de la paz de su reino, el profeta nos presenta otra promesa. Y esta promesa es que Dios va a reunir nuevamente a su pueblo que ya estaba disperso entre las naciones. El texto, en los versículos 11 y 12 dicen así: Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Isaías nos dice que Dios alzará otra vez su mano. Dice otra vez. Esto quiere decir que ya ha habido otras liberaciones anteriores del pueblo de Israel. La primera gran liberación fue el éxodo de Egipto, la liberación de Faraón, del pueblo de Faraón. La segunda fue el retorno del exilio babilónico. Ya sabéis que con el rey Nabucodonosor se llevó al pueblo, lo sacó de allí, se lo llevó, esa es la palabra, se lo llevó cautivo. Pero Isaías también habla de una restauración que va a ser más amplia. Dice que Dios reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto quiere decir que iba a haber una dispersión mundial, se iba a dispersar todo el pueblo por todas las naciones de la tierra, vamos. No está limitada a un solo imperio o región. También nos habla del papel del Mesías que hay en esta profecía. Para ver ese papel debemos ir un versículo atrás, que es el versículo 10, que dice así: Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Mesías, estará puesta por pendón a los pueblos. Un pendón es una bandera que en la antigüedad se utilizaba para distinguir agrupaciones, cualquier tipo de agrupación. Así que los pendones, por lo tanto, son insignias o algo que te hace distintivos. Entonces, por lo tanto, está diciendo que el Mesías iba a ser la señal o estandarte para las naciones, que iba a ser también el centro del gobierno divino y el rey bajo cuyo reinado Israel iba a ser restaurado y las naciones iban a buscar a Dios. La profecía, como vemos, no se limita tampoco a un regreso geográfico solamente, sino que Isaías también nos anticipa que entre Judá y Efraín, que eran enemigos anteriormente, iba a haber unión. Se iba a disipar esa enemistad que había. Eso se ve en el versículo 13. Y también la restauración del pueblo bajo el gobierno del Mesías, como hemos dicho hace un momento. Esto nos muestra que el propósito de Dios no solamente es reunir al pueblo de manera geográfica, hacer una reunión, ya está, sino también restaurar su relación con Él, hacer una relación más espiritual. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel fue dispersado entre muchas naciones y parecía imposible que un pueblo que estuviera tan esparcido por tantos sitios volviese a reunirse, ¿no? Pero Dios prometió algo extraordinario, algo que se sale de lo común, ¿no? Que es muy difícil. Que Él mismo reuniría a su pueblo desde los confines de la tierra, desde cualquier sitio.
Esto quiere decir que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob no fueron olvidadas. Aunque pasaron siglos, Dios sigue cumpliendo su palabra. Aunque parece que nosotros puede pasar nuestra vida entera y nosotros no ver ningún cambio. Porque la percepción que tenemos nosotros no es la percepción que tiene Dios. La suya es mucho más amplia y escapa a nuestra comprensión, porque no entra dentro de nuestro tiempo aquí en la tierra, sino que es mucho más amplio ese tiempo. Esto nos enseña algo importante, ¿no? Todo esto, que es que si Dios prometió algo, el tiempo no puede anularlo, precisamente. El pecado trae división, trae exilio y trae ruptura, como hemos visto con el pueblo de Israel. Pero Dios es especialista en restaurar lo que está roto. Siempre termina cada división, cada exilio, siempre termina en restauración, en esperanza. Por lo tanto, de esto llevado a la vida, a nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, así como promete Dios reunir a Israel, también puede reunir familias separadas, corazones alejados del camino de Dios, vidas dispersas. Isaías dice que el Mesías será levantado como bandera para las naciones. Si nos fijamos, Jesús dijo algo similar, muy parecido. En Juan, capítulo 12, versículo 32, que dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se parece mucho, ¿eh? El mismo Dios que reúne a Israel también está reuniendo un pueblo de todas las naciones en Cristo, en forma espiritual también. Vamos a orar porque las promesas de nuestro Dios nunca fallan. Vamos a orar, a pedirle al Señor que siga siendo fiel, que sus promesas sigan cumpliéndose, que sigan sin fallar, Señor. Te pedimos que tú seas el Dios que reúne lo que está disperso, Señor, y que restaure lo que parece perdido. Ayúdanos a confiar en tu fidelidad, aunque nosotros no llegásemos a verlo en nuestras vidas, ¿no? Ayúdanos también a confiar en el Mesías, que es el estandarte levantado para todas las naciones. Te pedimos, Señor, que reúnas nuestros corazones alrededor de ti y de tu verdad, Señor, de tu reino, y que nos hagas parte de tu pueblo restaurado. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el título del mensaje de hoy es Mi último recurso será para Él. Mi último recurso será para Él. La semana pasada estuvimos hablando acerca de nuestras carencias. Los que se conectaron por internet, estuvimos conectándonos por el Zoom porque había estado ocupado aquí el local y al final lo liberaron, pero ya era muy tarde como para reunir a la gente y ya se había hablado, también había amenaza de lluvia, un montón de cosas. Y entonces nos reunimos por el Zoom y estuvimos hablando acerca de las carencias, ¿no? De cómo Dios en su infinita misericordia llena los vacíos, llena las carencias en nuestras vidas, ¿no? Y lo ha hecho. Y lo seguirá haciendo, porque a medida que nosotros vamos en nuestro caminar cristiano, tenemos dificultades, tropiezos, cosas que producen en nosotros carencias, producen en nosotros vacíos, y Dios va llenando, sigue llenando eso, ¿no? En su afán de perfeccionar la obra, como dice su palabra, que un día comenzó en nosotros, ¿no? Y continuando más o menos con la misma tónica, quería hablarles de un personaje o de un pasaje cuyo personaje es un personaje bastante particular, bastante curioso, ¿no? De las Escrituras, pero es un pasaje que Dios puso en mi corazón y quería compartirlo. Lo vamos a encontrar en el primer libro de los Reyes, en Primero de Reyes, en el capítulo 17. Lo podemos dejar ahí abierto de momento, ¿no? Y en esta ocasión, Primero de Reyes 17, en esta ocasión, uno de los protagonistas de esta historia precisamente es, aunque no es el único protagonista, pero uno de los protagonistas de esta historia es uno de los profetas más representativos y más curiosos y más sobresalientes y notables del Antiguo Testamento. Estamos hablando del profeta Elías. Elías era originario de un lugar llamado Tisbe. Por eso es que allí, incluso creo que en el capítulo mismo 17, al principio, le llaman
pues Elías Tisbita, o Elías el Tisbita, que era como una especie de apellido, porque venía de ese lugar, del lugar llamado Tisbe, ¿no? Y era un profeta, yo me lo imagino bastante exótico, bastante curioso, bastante excéntrico, por decirlo de alguna manera. La palabra nos dice que él vestía con pieles de camellos y tenía un cinturón de cuero. Yo me imagino así, bastante con su pelo largo y la barba y así, hablando locuras todo el tiempo, pero una persona entregada 100% al Señor, ¿no? Y la Biblia nos dice que al final de su vida, el profeta Elías no vio muerte, ¿no? Pasó un carro de fuego y se lo llevó, y el mismo Nuevo Testamento pues también nos dice que Elías no murió, que no vio muerte, sino que fue llevado al cielo. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Y en qué condición está? No lo sabemos, es un misterio para nosotros, pero bueno, por ahí anda en el espacio sideral, allí hasta que el Señor, pues en su infinita misericordia, dice que hay una profecía que dice que igual Él volverá, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Pero una cosa curiosa es que en los últimos 2 versículos de nuestro Antiguo Testamento, del canon que tenemos nosotros en nuestro Antiguo Testamento, que es el último libro de la Biblia, es el libro del profeta Malaquías, y en los últimos 2 versículos de toda la Biblia, los últimos 2 versículos del profeta Malaquías, se nos dice o se nos da a entender de alguna manera que Elías volverá antes del Mesías, ¿no? Entonces, eso no es tema del mensaje del día de hoy, pero es algo que los judíos tenían conocimiento de ello. Entonces, ellos esperaban que Elías regresase, ese profeta que se lo llevó el carro de fuego, que no vio muerte, que viniese antes del Mesías. Es una de las razones por las cuales muchos judíos no aceptaron a Jesús también como Mesías, porque Elías pues no había vuelto, ¿no? Y había una profecía que decía que Elías tenía que volver. Luego, si Dios nos da vida, podemos explicar qué era lo que pasaba allí. Pero eso explica más o menos el por qué cuando Jesús estaba en la cruz, las famosas palabras de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, dice la palabra que algunos de los que estaban allí, que estaban alrededor de la cruz, escucharon esas palabras y pensaron que era Jesús que estaba llamando al profeta Elías para ver si lo venía a ayudar, a rescatar. Porque precisamente lo de Elí se parece un poquito fonéticamente al nombre de Elías, incluso en hebreo. Aunque cualquier judío, hay que hacer esta aclaración, cualquier judío que escuche el Elí va a tener claro que no es Elías, porque el nombre de Elías es Elías. Entonces Jesús estaba diciendo Elí. Es probable, algunos comentaristas dicen que es probable que los que estaban allí escuchando eso eran judíos helenizados, que eran judíos que a duras penas hablaban arameo y hebreo, hablaban más que todo griego. Entonces escucharon lo de Elí y Jesús, pues en su agonía y en su dificultad también para hablar, pues probablemente también pensaron, y a título también un poquito de burla, le decían, pues bueno, mira, está llamando a Elías, a ver si Elías viene, a ver si lo socorre, ¿no? Y es que Elías precisamente significa más o menos lo que Jesús estaba hablando ahí en la cruz. Jesús dijo, él es Dios, y ese sufijo y en los idiomas semíticos es mío. Le estaba diciendo Dios mío, así como un día hablamos de lo que significaba rabí, no sé si se acuerdan, rabí significa grande mío. El I significa mío. Entonces ese el I, Jesús estaba diciendo Dios mío, Dios mío. Y Elías precisamente significa el Dios mío es Jehová, el I ya, el Dios mío es Jehová. Eso es lo que significa el nombre del profeta Elías. Mi Dios es Jehová. Si fuera así un profeta así guapo como Elías, me gustaría tener ese nombre. No Rocco, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y este profeta es el protagonista de nuestra historia, ¿no? Y lo vamos a ver, la historia, lo que ocurre en Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16, y lo vamos a leer. Es un pasaje súper conocido, es el famoso pasaje de Elías, lo pone allí, por lo menos en la Reina Valera, el subtítulo, Elías y la viuda de Sarepta. Versículo 8. Luego vino a él palabra de Jehová, está hablando de Elías, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, múdate, vete a vivir allí. Yo he dado orden
he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí el optimismo y la positividad ante todo. No. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entre paréntesis, había una sequía, no había llovido. De hecho, pues un poquito si leemos el capítulo, el culpable, entre comillas, era un poco también el profeta que dijo, de aquí no llueve hasta que yo hable, ¿no? Entonces había pues no solamente, pues sabemos que la sequía trae pues dificultades en los alimentos y de provisión y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, versículo 15, ella fue e hizo como Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya, gloria al Señor. Elías era un personaje muy curioso y él vivía en la región de Galaad. Galaad era, si lo vemos en el mapa de Israel, estaba todo a lo largo del río Jordán. Y el Señor le manda que se vaya a la región de Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón se encuentra al sur del Líbano. Ya tenía que dejar Israel e irse hacia el norte. En la parte sur del Líbano, eso está por la costa del Mediterráneo, allí se iba a encontrar con la región de Sarepta de Sidón. Está un poquito al norte de una zona muy bonita que se llama Tiro, que es una reserva ¿cómo se llama? De la UNESCO, que son, ¿cómo se llama eso? Reserva, sí, patrimonio de la humanidad, ¿no? Que por cierto, hace un par de años Israel lo bombardeó, pero bueno, porque estaba Hezbollah por ahí. Pero bueno, es una región muy bonita y un poquito al norte, pues está Sarepta de Sidón y el Señor manda a este profeta Elías que vaya allí. Levántate, versículo 9, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, muévete, llévate tus cosas, llévate allí tu guitarra y todo lo que tú tengas y vete para allá, ¿no? He aquí, yo he dado orden allí a una viuda que te sustente, ¿no? Aquí la palabra nos presenta un cuadro bastante curioso. Las viudas, queridos hermanos, todo esto lo sabemos, ¿no? Pertenecían pues al estrato social más necesitado, más vulnerable. No solamente eran personas pobres en general, sino que ya les había desaparecido, ya no tenían en su hogar el hombre que era el que llevaba el sustento a la casa, la comida. El hombre era el que trabajaba y no llevaba pues el sustento al hogar. Entonces, y se le añadía el problema, pues añadido de alguna manera, de que las viudas pues son mujeres, son viudas, ¿no? Y esto lo apunto porque existía pues un estado social, cultural de vulnerabilidad en cuanto al sexo femenino, pues en esa época y en esa cultura. Y si tenían niños o niños pequeños, la cosa pues se complicaba mucho más, porque no es que si tenían pues hijos varones grandes, ya no había tanto problema porque ellos trabajaban y le ayudaban de alguna manera, pero una viuda sin hijos o con hijos pequeños era algo sumamente problemático, ¿no? Entonces, imagínate tú siendo un siervo de Dios, un profeta de Dios, que Dios te dice, anda, y la persona más necesitada, la que necesita
que le ayuden, que le sustentes, esa persona te va a sostener económicamente a ti. Una persona pobre y vulnerable, ¿no? Y aquí quiero hacer un inciso porque en más de una ocasión yo he escuchado este pasaje bíblico siendo utilizado por algunos predicadores que pertenecen al movimiento de fe o al movimiento del evangelio de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, ¿no? Y es un evangelio, es una predicación que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos que me escucháis en el Zoom, hermanos que estáis aquí, porque es muy, entre comillas, goloso, ¿no? Es un evangelio que está siempre movido por las promesas de prosperidad económica y de salud. Y eso nos encanta a todos. O sea, que te digan, mira, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere tener sano, Dios te quiere, si estás enfermo o si tienes algún tipo de problemas porque no has hecho un pacto con Dios o no estás dando suficiente dinero para la obra del Señor. Entonces, hay muchas personas que dicen, mira, todo lo que tengo que hacer es ofrendar y ayudar a la obra del Señor y Dios me va a bendecir económicamente y me va a bendecir en cuanto a mi salud. Eso es algo muy atractivo. De hecho, estas iglesias son por lo general muy prósperas y tienen muchísimas personas y son muy multitudinarias, ¿no? Porque es un reclamo publicitario que tiene bastante atractivo, es muy goloso, ¿no? Dale tus diezmos y tus ofrendas a Dios para que Él te pueda prosperar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo he escuchado muchísimos predicadores precisamente utilizando este pasaje para hablar de eso, porque es que encaja todo perfectamente. Pues es una persona vulnerable, es una persona pobre que tiene que darle pues su dinero, sustentar al siervo de Dios, en este caso representado en el profeta Elías. Y muchos de estos predicadores ponen énfasis precisamente en eso. Ellos son los ungidos del Señor, ellos son los siervos de Dios. Entonces se parece mucho a la dinámica que se produce o que nosotros leemos en este pasaje, que se reproduce en ellos nuevamente, ¿no? Los hermanos pues tienen la bendición, entre comillas, y el deber de aportar económicamente para el sustento de estos predicadores y de comprar pues sus mansiones y sus jets privados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Con la promesa de que Dios va a bendecir posteriormente sus vidas. Pero estos predicadores, queridos hermanos, pasan por alto un detalle muy importante que vemos en el versículo 9. Y si bien es cierto que el líder, que el profeta se va para ser bendecido por una persona de escasos recursos económicos, el detalle que no tenemos que pasar por alto es que Dios ya le había hablado previamente a la viuda y le había dicho y le había convencido y le había puesto en su corazón, tú vas a sostener al profeta que va a venir, que es algo muy diferente a cuando una de estas personas de la prosperidad y dicen, yo soy tierra fértil, vosotros me tenéis que bendecir y tal. Bueno, pero a mí no me ha dicho nada el Señor todavía. A diferencia del pasaje, Dios ya había hablado con la viuda. No sé en qué circunstancias, no sé cómo, pero la viuda ya sabía que iba a sustentar a este hombre, ¿no? Yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya todo está preparado. No te preocupes, Elías, ¿no? No se trata de, como yo soy el ungido, tú me tienes que sustentar a mí. No, se trata de que Dios ya ha preparado de antemano mi sustento. Por eso voy en fe y le obedezco. Es lo que decía el profeta, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Quería hacer este inciso para que tengamos mucho cuidado en las redes sociales, sobre todo con estos predicadores del movimiento de fe que prometen prosperidad y dinero a raudales. Es muy bonito, es muy atractivo, pero yo estoy seguro de que Dios nos quiere prosperar. Eso es verdad. Yo cuando veo a mis hijas, yo quiero que ellas estén bien como padre, ¿no? Que ellas pues cada día estén prósperas, estén sanas, que cuando tengan 40 y pico, o que consigan un hombre bueno, que las pueda pues también bendecir, ¿no? En ese punto, en esa área de sus vidas, y que estén contentas y estén felices. Yo como padre lo quiero y puedo entender que Dios como padre pueda querernos prósperos, querernos sanos, pero muchas veces Dios tiene que pasarnos por momentos de dificultad y también por momentos de escasez para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no?
Pero esto no es lo que predican estas personas, ¿no? El motor que nos lleva a nosotros a obedecer a Dios no debe ser, bueno, yo obedezco a Dios porque Dios me va a bendecir a mí y me va a dar prosperidad económica y prosperidad en la salud, ¿no? Porque la vida cristiana, queridos hermanos, no es, el caminar con Dios no es una transacción comercial, no es donde yo invierto para recibir algo a cambio, no funciona así. Es muchísimo más grande, es muchísimo más sublime. Nosotros caminamos con el Señor y le decimos, yo te lo doy todo, Señor. No solamente mi dinero, no solamente mis recursos, te lo doy todo en agradecimiento porque ya tú lo diste todo por mí. Así funciona. No es una transacción comercial de que yo invierto y yo recibo lo que tú me vas a dar. Y vimos también la semana pasada, queridos hermanos, recordamos brevemente pues ese pasaje de los talentos, en donde pues una persona, un amo, una persona pudiente, le dice a los siervos, pues aquí te tengo pues un dinero, anda y invierte mi dinero y gana dinero para mí, ¿no? Entonces, yo aquí veo también que en el reino de los cielos, según esta parábola de Jesús, en el reino de los cielos no funciona como predican esos predicadores de la prosperidad. En el reino de los cielos, lo que Dios, que es el amo, que es el dueño de los recursos, nos da a nosotros recursos para que nosotros tengamos recursos para multiplicarlos y administrarlos bien en su nombre para Él. No tiene ningún sentido que Dios nos dé recursos y nosotros invirtamos en Él y se los devolvamos a Él para que Él nos vuelva a dar más dinero. Es que no tiene ningún sentido en la Escritura. Dios nos da recursos y nosotros tenemos el deber de ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todos los recursos, de los talentos que Dios pone en nosotros. Él nos da los recursos para que sepamos salir adelante con eso que Él nos da y los multipliquemos. Y sabiéndolo usar bien, Dios le pregunta a los siervos, ¿qué has hecho con el recurso que yo te he dado? Y mira, he hecho esto y lo he multiplicado, ¿no? Lo he usado bien. Bueno, tú me das y yo te lo devuelvo a ti para que tú me bendigas más. No funciona así. No sé por qué esta gente tiene este concepto de la bendición de Dios allí, pero aquí vemos en la Escritura algo completamente diferente. Versículo 10 de Primero de Reyes. Entonces el profeta se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pues seguramente pues el hombre había, caminado, 20, 25 días. Imagínate, desde el río Jordán allí hasta el Líbano, a pie. Seguramente pues llegó súper cansado, súper sediento y dame un poquito de agua. Vio la viuda que estaba recogiendo leña a las puertas de la ciudad y le dijo, pues dame un poquito de agua, ¿no? Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿no? Cuando la viuda se va a buscarle el agua, le dice, mira, aprovecha el viaje, ya que vas, y no solamente me traes el agua, sino que también me traes un pedacito de pan porque tengo hambre, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone un poco dramática, ¿no? Ya que la viuda le dice, versículo 12, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí, hermanos, entramos, si se quiere, en un terreno un poquito contradictorio, porque tenemos que reconocer que no sabemos lo que ocurrió durante todo el proceso cuando Dios le habla a esta viuda y le dice, pues mira, va a venir un siervo, un profeta, y tú lo vas a sustentar, ¿no? Al principio puede ser que la viuda, bueno, tengo de momento bastante harina, tengo de momento pues aceite tengo un cuartito allí donde lo puedo meter, pero los días pasaban y la harina iba menguando y el aceite probablemente también iba menguando con la comida y la cosa, y era una viuda que no tenía entradas económicas y la sequía y había hambre en la tierra y la cosa se empezaba a complicar. Entonces, ponte en el lugar de la viuda, ¿no? Imagínate
ya llegado un momento en donde decía, pues me queda poquita harina, me queda poquito aceite, como se presente este Señor, yo sé que Dios me ha hablado, pero como se presente este Señor, ¿qué le puedo yo ofrecer? Si no me queda pues prácticamente nada, ¿no? Y hermanos, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, tal vez una promesa que implica obediencia o que implica un trabajo, que implica un movimiento que tenemos que hacer nosotros para Dios, nosotros podemos pensar, bueno, si Dios me pide hacer esto, pues Dios me va a proveer y me va a dar todos los medios necesarios o los recursos para poder yo llevar a cabo las cosas que Él me ha pedido, ¿no? Dios proveerá los recursos, ¿no? Y tal vez ese fue el pensamiento inicial de la viuda. Pues bueno, cuando llegue el profeta, si es un profeta, Dios va a bendecir y tendré lo suficiente como para poderlo sustentar y para poderlo sostener. Pero esta mujer comenzaba a entrar en angustia, ¿no? El sustento se iba acabando, ¿no? Y cuando llegó un momento en donde no quedaba prácticamente harina, ni quedaba prácticamente aceite, no era que como hoy en día, que bueno, yo soy una mujer y me puedo valer por mí misma y voy y busco un trabajito y recojo naranjas si se quiere, o voy y cuido a un abuelito. No se podía, en ese tiempo no se podía hacer eso, ¿no? Estaba completamente condenada. Pues esta mujer, la angustia debió haber sido muy terrible para ella, ¿no? Y bueno, dijo, pues lo que queda es para hacer una torta, para comer, y es lo último que tengo. Voy a ir a recoger un par de leños para poder hacer las brasas y todo eso, y el asado y poder cocinar la torta, y es lo último que nos queda. Pues si nos tocará morirnos, porque ¿qué vamos a hacer? Probablemente no tenía familia ni nada, ¿no? Y ahora, pues mientras estaba haciendo esto, resulta que llega el hombre, y bueno, aquí estoy yo, el profeta del Señor, ¿no? Para que llegues y me sustentes, ¿no? Y cómo me pide Dios que sostenga a esta persona si apenas tengo para mí y para mi hijo. No sé si te ha pasado, pero ¿cómo te va a pedir Dios? ¿Cómo me va a pedir a mí Dios que invierta mis recursos, tal vez, mi tiempo, mi dinero, mis talentos, mi trabajo para obedecerle a Él, si prácticamente no me queda nada para llevarlo a cabo? Si no tengo, a veces yo no tengo, digo, pero, hermanos, a mí me pasa muchísimo. A veces, Dios, todos los domingos, por ejemplo, yo tengo que ponerme en oración para decir, Señor, ¿qué le voy a compartir yo a mis hermanos? Y yo a veces no tengo nada, hermano. Yo digo, ¿por qué puedo compartirle a mis hermanos? Pero si no me queda nada para mí. A veces no me queda ni tiempo. Y me gustaría, pues, utilizar un poco del tiempo que yo tengo para hacer lo que a mí me gusta hacer. Pues es así, ¿no? Para hacer lo que a mí me gusta hacer. Y Dios me dice, bueno, ese poquito de tiempo que te queda, ese chorrito de harina y de aceite, me lo tienes que dar a mí. Y muchas veces, y siempre, hermano, Dios se glorifica, habla a mi corazón, y el Señor se glorifica. A veces Dios nos lleva al límite y nos preguntamos, ¿hasta cuándo Dios va a ser capaz de estirar este chicle en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a poder soportar esta situación? ¿Por qué Dios me pide cosas a mí cuando tengo prácticamente las manos vacías? No los puedo dar. Lo más fácil es decir, mira, es que no tengo nada. No, búscate la vida. No puedo hacer eso. No tengo nada para dar, ni siquiera para mí. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho. Es decir, haz y prepara la tortita que vas a hacer. Hazlo y prepáralo. Pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después la harás para ti y para tu hijo. Hermano, yo tengo que reconocer que cada vez que leo esta parte de la palabra, no puedo evitar pensar, pero Elías, qué cara dura que eres, ¿no? Es que tienes un morro que te lo pisas. Vamos a ver, Elías. Sabes que es una mujer. Sabes que es viuda. Sabes que no tiene un duro, sabes que se está muriendo de hambre, sabes que tiene un hijo, sabes que lo último que tiene probablemente es la última comida que van a probar en su vida y tú te la quieres comer. ¿Se la quieres quitar a ellas? Wow, la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo y yo sé que todos podemos pensar que esa es digamos, el significado, ¿no? Lo que podemos interpretar de este pasaje, es que Dios estaba probando la fe de la mujer a través de la petición de Elías. Y esto es verdad.
Dios estaba probando, en realidad, la fe de la mujer. Sin embargo, hermanos, yo meditando en este pasaje, a mí se me ocurría pensar de que, aparte de probar la fe de la mujer, algo que estaba haciendo el profeta Elías era ayudando a la mujer a cumplir su propósito. Suena raro, pero yo creo que era lo que estaba haciendo el profeta Elías, ayudando a la mujer a que el propósito de Dios se cumpliese en la vida de la mujer, que la mujer obedeciese a Dios. Probablemente a estas alturas el profeta ya sabía que era la viuda que se consiguió ir recogiendo la leña, que era la viuda a quien Dios le había hablado que le iba a sustentar, ¿no? Y Elías sabía que Dios tenía un propósito con esta mujer y también sabía que la misión de ella era sustentarlo. Entonces me gusta mucho porque el profeta prácticamente le dice a la mujer: cumple el propósito de Dios para tu vida. Dios te habló, ¿verdad? Y te dijo que me iba a sustentar a mí. Hazlo. Cumple el propósito de Dios para tu vida. Busca, en otras palabras, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, hay momentos en nuestras vidas como creyentes, hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, antes que mi propio reino y antes que mi propia justicia, porque nosotros podemos decir: bueno, yo soy aquí el protagonista de mi historia, porque soy yo el protagonista de mi historia, soy el rey de mi reino, ¿no? Y mi justicia, lo que a mí me parece justo, es que aunque a mí me quede poquito, esto poquito que me queda es para mí. Pero a través de este pasaje, Dios nos está diciendo: no, quítate a ti, tú no eres ningún rey, busca primeramente el rey del reino de los cielos y su justicia, no la justicia tuya, no cómo funciona lo que tú crees que funciona tu justicia, la justicia mía. Y la justicia mía es que obedéceme primero, sírveme primero, lo poquito que te queda, eso dalo. Y lo demás, de lo demás me voy a encargar yo. Muchas veces eso, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, implica un sacrificio muy duro, muy terrible. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios demanda algo de ti, aunque en el mundo natural tú puedas ver y pensar: pues esto es lo último que tengo, esto es mi último recurso, ¿no? Este es mi último ratito libre que tengo. Tal vez este dinero pues lo tenía previsto para comprarme esto, pero hay la necesidad de un hermano, o hay la necesidad de, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Tu última oportunidad, tu última esperanza, tu último aliento, tu último recurso, ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos del Señor. Yo estoy seguro que a la viuda de esto le costó un montón, porque no era ella sola, era ella y su hijito pequeño. Pero la viuda hizo lo correcto y obedeció a Dios, cumpliendo así el propósito que inicialmente Dios le había pedido. El propósito de ella era sostener al siervo de Dios. Versículo 14. Y esta es la promesa que Dios le da a través del profeta Elías. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, es decir, Elías, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja, qué bonito esto, la harina de la tinaja no escaseó, no sé, se multiplicó. Dios hizo el milagro. ¿Qué pasó allí? Pues no lo sé, pero qué maravilloso saber que lo poquito que tenía en la tinaja lo echaba, y al otro día, bueno, voy a hacer más tortitas, y todavía había, y aceite, bueno, quedaba poquito y hecho, y no se acaba, y gloria a Dios que no se acaba, y al otro día hecho más, y no se acaba, gloria a Dios que no se acaba, no escaseaba. Lo triste, hermanos, tal vez, era que si la viuda le hubiese dicho al profeta: vamos a ver, profeta, yo me debo a mi hijo, y lo último que me queda, sí, Dios me prometió y me pidió, ¿qué tal? Pero mi hijo está pasando hambre. Y yo también tengo hambre. Lo último que queda, lo siento, es para mí
y para mi hijo. Tú eres un hombre, tú te puedes buscar la vida, puedes trabajar o puedes pedir dinero por allí o lo que sea, y come de eso. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese ocurrido eso? Que la harina se hubiese terminado, el aceite se hubiese acabado. Ella hubiese hecho la tortita, se la hubiesen comido y al otro día no tenían nada en absoluto y hubiesen pasado los días y probablemente después de 4 o 5 días hubiesen muerto de hambre. Los dos allí, la viuda flaquita con su hijito flaquito ahí abrazado, muertos de hambre, alguien lo hubiese encontrado, se los llevan ahí a enterrar y eso era todo lo que había ocurrido. Pero como obedeció a Dios, el Señor obró e hizo un milagro. La obediencia a Dios, queridos hermanos, es lo primero. Y yo prefiero, y yo sé que tú también, prefieres la bendición ilimitada que viene de arriba a la posibilidad de coger el último recurso que yo tengo y quedármelo solo para mí. Y quedarme sin ver la mano de Dios y el milagro de Dios en mi vida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo maravilloso que tú eres y por este pasaje, Señor, que nos enseña y que nos llama la atención para que podamos, tal vez, Señor, eso último que nos queda, ese último recurso, ese poquito de tiempo, ese poquito de dinero, eso que tal vez hemos dicho, bueno, esto es para mí, porque esto es lo justo, porque es mío, porque me lo he trabajado, porque lo he vivido. Pero si Dios nos ha pedido algo y si estamos embarcados en el propósito de Dios y sabemos y Dios pone en nuestro corazón que hay necesidad a otro nivel, que hay necesidad de un hermano, que tenemos la necesidad tal vez alguien que puede aprovechar esa bendición, aunque sea nuestro último recurso, ayúdanos, Señor, a ponerlo en tus manos, Padre Santo, a invertirlo en tu reino, Padre Celestial, a dárselo a eso, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ya las demás añadiduras son cosa tuya, Señor. No queremos hacerlo como una inversión, no queremos hacerlo como una transacción comercial, queremos ser verdaderamente desprendidos, verdaderamente hacer las cosas por amor, que sea el motor, el amor y el agradecimiento que tenemos hacia ti, Señor. Y hacer eso, Padre Santo, y de la manera que tú bendigas, Señor, y de la manera que tú multipliques la harina, Señor, y el aceite, eso es cosa tuya, Señor. Por eso te daremos a ti también la gloria, la honra y la adoración. Pero ayúdanos, Señor, como hemos leído, a dar mi último recurso solamente a ti. Buscar primeramente tu reino, buscar primeramente satisfacer, Señor, las necesidades tal vez de mis hermanos, tal vez de una persona que tenga necesidad, pero hacerlo, Señor, en agradecimiento a ti, Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, por tu palabra maravillosa, por tu palabra que siempre habla a nuestros corazones, Señor. Te rendimos a ti la gloria, la adoración y la alabanza, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te alabamos.